Nada. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás, Marta? Muy bien, nosotros estábamos incluso acá observando los detalles y decíamos que para muchos de esta generación realmente lo que fue Fat Yamil tal vez cuesta dimensionar. Estamos hablando de una persona de 79 años, pero Hasta tiene ahora una, considerado claro, absolutamente. Y yo el creo que padrino de la frontera. definitivamente ese es uno de los títulos que tal vez lo ilustre mejor y por eso te llamamos, Andrés, para ver si hay alguna posibilidad de compartir esta información. Recordar quién fue o quién es Fat ¿Verdad? Yamil Georges. Este señor que hoy se puso a disposición De la justicia brasileña. Ujú. Sí, cómo no. Bueno, es considerado el iniciador de lo que sería todo el crimen organizado en la zona de Pedro Juan Caballero. Digamos que en los años 70, ¿verdad? 60, 70, primero con lo que fue el auge del contrabando, donde también varios otros personajes muy conocidos estaban yo le llamo el club de los ejecutivos de frontera. Exacto. De los años 70 en Pedro Juan Caballero. Y su nombre se asocia con Andrés Rodríguez, se asocia con Horacio Cartes, con varios otros personajes y se lo consideraba el turco, le llaman el turco por su origen árabe, y también el padrino, ¿verdad? Otros le llaman el rey de la frontera, pero más conocido como el padrino. Y en una época en que te diría que el crimen organizado estaba casi como la mafia siciliana, donde había una persona que controlaba todo y no había una pelea interna como existe ahora, ¿verdad? Todavía no habían llegado las organizaciones criminales brasileñas como el PCC o el Comando Vermelho. Y bueno, él era el que, por las indicaciones que teníamos en esa época, quienes ya hacíamos investigación sobre narcotráfico, era el que manejaba todo y imponía una especie de paz, de tranquilidad, digamos, cuando la gente te decía así, los ajusticiamientos no ocurren en la zona urbana, sino en la tierra de nadie, allá a 7 kilómetros, ¿verdad? En un lugar que se llamaba Tres Placas, otro lugar que se llamaba Tres Bocas, etcétera. Recién en los años 90 para adelante se puso candente la guerra entre las mafias, ¿verdad? Claro, él no tenía prácticamente oposición en los primeros tiempos. No, porque lograba controlar. El otro gran capo era el viejo João Morel, que era un paraguayo brasiguayo, que controlaba la producción de marihuana de Capitán Vado. Y Fat Yamil estaba sobre todo con esa fachada que tienen de negocios legales, pero por debajo había toda una red de tráfico ilegal, y quien lo conocía muy bien, investigó mucho, fue Santiago Leguizamón. Sí. Creo que eso le costó la muerte en el 91, ¿verdad? Ahora, Andrés, concretamente, obviamente conocemos que la legislación del Brasil no permite en ningún caso la extradición de sus connacionales. ¿Él tendría o tiene algún caso concreto enmarcado en procesos investigativos a nivel Paraguay o aquí básicamente, aparte de todo lo que sabíamos extraoficialmente en instancias judiciales, nunca jamás se lo vinculó con nada? A él se lo investigó por el caso del asesinato de Santiago Leguizamón, pero no se lo llegó a, digamos, a judicializar. Sí, claro. El caso de su hijo y su sobrino, ¿verdad? Tulú y Danielito, que según los sicarios que mataron a Santiago están todos individualizados, y en una declaración que hicieron ante la policía brasileña unos años después, ellos declararon ante el juzgado creo que era de la capital de Mato Grosso do Sul, declararon que ellos mataron a Santiago por orden de Tulú y de Danielito, ¿verdad? Y entonces la indicación es que no fue una orden de Fat Yamil, sino un regalo que le hicieron sus hijos y su sobrino, ¿verdad? Diciendo, bueno, este periodista le está molestando mucho a nuestro patrón,
y vamos a regalarle en el Día del Periodista su cabeza. Y bueno, eso es lo que declararon en aquel momento. Y que incluso el análisis que se hace en la frontera es que eso fue el inicio de la caída de Fat Yamil como el padrino, que hubo tanto escándalo por el caso Leguizamón que eso le costó que fuera perdiendo fuerza, porque tuvo que empezar a esconderse, a correr, a no venir al Paraguay, etcétera. Pero no tenía, que yo sepa, no tiene una acusación por parte de la justicia paraguaya, porque siempre manejó con mucha, era muy amigo de toda la gente que manejaba el poder. Y lamentablemente esa es una realidad de Paraguay, ¿verdad? Sí, o sea, si hablamos de repente hasta del AMPA, hay un vínculo lamentablemente con el poder que yo creo es innegable. Por eso te decía incluso, Andrés, que tal vez haya gente de una generación anterior a la nuestra que desconoce totalmente la trascendencia de este señor, ¿verdad? Ustedes saben la historia de la foto famosa que, según varios testimonios, tenía Santiago Leguizamón, que era una foto tomada por un agente de la DEA donde se ve a Fat Yamil, a Andrés Rodríguez y a Pablo Escobar. Y que esa foto él se lo había mostrado a Vicente Brunetti, un conocido comunicador paraguayo, ¿verdad? Sí. Y también la esposa dice que ella vio la foto. Y esa foto desapareció después cuando el ejército entró a la radio, después del asesinato de Santiago. Sí. Y removieron todo y supuestamente ahí hicieron desaparecer la foto y otros documentos que tenía Santiago, que le había pedido a Vicente que lo saque del país, ¿verdad? Muchos dicen que esa es la prueba de por qué durante el gobierno de Andrés Rodríguez no se hizo nada por investigar y esclarecer a los asesinos, porque había una directa ligación entre Andrés Rodríguez y Fat Yamil. También hay un nexo muy reiterado y una historia muy conocida con Horacio Cartes, ¿verdad? Que cuando Cartes tuvo el problema con eso está incluso en el libro de Chequeado, está en varios otros... otras publicaciones. Horacio Cartes, cuando tuvo el problema con la evasión de divisa, se fue y se ocultó en la casa del hermano de Fat Yamil, y que luego tuvieron una pelea inclusive, ¿verdad? Y finalmente las estancias que tiene Cartes eran las estancias de Fat Yamil, que le prestó dinero para una campaña política de su hermano para diputado de Mato Grosso, y que le pagó dándole 2 estancias que están ahí en la zona fronteriza y que hoy son del patrimonio del grupo Cartes, ¿verdad? Esa es una historia conocida y comprobada por varias fuentes. O sea, seguimos vinculando a Fat con el poder. yo te hablaba de una historia, pero había sido que estamos en el presente. El año pasado, cuando yo hice una serie de notas sobre el caso Messer y me fui a Pedro Juan un poquito antes de la pandemia, retomamos ese caso porque se fueron a mostrarme la casa en Punta Poná, donde estuvo Cartes escondido, en la casa del hermano de Fat Yamil. Y me contaba una historia que no pude comprobar, de que incluso hubo una pelea violenta y bueno, que le dejó heridas inclusive al ex vicepresidente, ¿verdad? Y nadie me refutó esa historia, ¿verdad? O sea, yo lo publiqué en el diario Última Hora, está publicado. Messer Damota Cartes es una relación que nació en los 80, y ahí dice, ¿verdad? Te leo una partecita. Las versiones de nuestro informante difieren con respecto a si la modesta casa en que Horacio Cartes vivió durante un tiempo en Punta Poná fue facilitada por los Messer o por otra reconocida familia de la frontera, la del entonces considerado capo del narcotráfico Fat Yamil. Y ahí cuenta un poquito de cómo vino Gandhi Yamil es el hermano de Fat, ¿verdad? Donde supuestamente dice, incluso en el libro de Chequeado lo dice, Cartes se refugió por varios años en Punta Poná bajo la protección del padrino Fat Yamil, con quien posteriormente tuvo serios problemas que ignoramos hasta hoy si han sido solucionados. Y bueno, por ahí viene un poco la conexión de aquella famosa casa de cambio, después banco, etcétera, ¿verdad? Y las instancias. Sí, señor. Ahora, con respecto a su
poderío, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Obviamente que por la descripción que hace, como te digo, todavía los hilos pueden seguir tejiéndose, ¿verdad? Pero al margen de eso, él básicamente tenía todavía un poder dentro de estas estructuras delictivas, ¿o ya no? Sí, tenía poder y también tenía mucho poder tanto en Paraguay como en Brasil, porque él logró, durante mucho tiempo tuvo una pelea de ida y vuelta con la justicia brasileña y ya le agarraron, ya le metieron preso, logró otra vez salir, así como hacía Oviedo con la justicia paraguaya, en cañón permanente. Y finalmente se libró de todo, pero volvieron a inculparle y estaba prófugo últimamente. Su hijo había desaparecido, se supone que al salir de la cárcel lo mataron, se vinculó con varios casos, ¿verdad? Fue muy enemigo de Rafat, que fue el que vino después y tomó un poco del poder, Rafat Umani. Y seguía teniendo una influencia, si bien ya no era el capo di tutti capi, como dirían, en el argot fronterizo mafioso. Y ahora, obviamente, por su estado de salud, decidió entregarse para ver si pasa de una manera un poco huyendo menos, ¿verdad? Esta última etapa de su vida, ¿verdad? O sea, lo que busca evidentemente es un arresto domiciliario por la edad y por la situación de salud. Que parece lo obtuvo de inmediato, ¿eh? Tengo entendido que... Yo creo que estas cosas no se hacen, sino hay un acuerdo previo, una conversación previa con la justicia, y generalmente a veces tiene que ver con brindar información también sobre otra gente que le interesa a los jueces y fiscales brasileños. Exacto. Y de su hijo nada se sabe hasta ahora, se lo declaró muerto oficialmente, creo que hace poco. Él mismo había solicitado que le declaren muerto porque ya no lo encontraban y estaba seguro de que lo habían asesinado, ¿verdad? Daniel Álvarez Giorges. Sí. Y lo mismo pasó con Tulú, el sobrino, también pasó lo mismo con él. A ese sí lo mataron abiertamente y se encontró su cuerpo. Bueno, Andrés, te agradecemos. Sí, realmente sí. La verdad que esto es para hacer una serie Narcos Paraguay. Sí, tenemos material para Netflix, pero al día, como dicen los muchachitos. Bueno, te agradecemos mucho la posibilidad de compartir toda esta información, Andrés. Muy amable, como siempre. Un gran abrazo. Gracias. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. Y escuchamos a Andrés Colmán Gutiérrez, un periodista de investigación. De última hora. Sí, señor. Escritor también, ¿verdad? Escritor también, tiene